Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según San Marcos. En el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 4. Vamos a estar repasando todas las nuevas cosas que vamos a ver en este capítulo, como por ejemplo son las diferentes parábolas que el Señor Jesús nos hace para que podamos entender esos misterios misterios de reino, misterios espirituales. Eh, vamos a ver un poquito de diferencia en el día de hoy, referente a lo que vamos a estar leyendo. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestra oración a nuestro Padre Celestial para que sí podamos entender la palabra que vamos a recibir. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en este día que podemos venir a estudiar tu palabra. Te pido, Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo en nosotros dándonos enseñanza, clarificación de tu mensaje, que podamos no solamente entender tu palabra, sino que esa palabra haga cambio en mi vida, transforme mi vida para que nosotros podamos ser más como tu Hijo Jesucristo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con el primer versículo y este tema se llama la parábola del sembrador. Muy famosa parábola, muy comentada inclusive desde que somos niños. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús a través de esta parábola. Dice, comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Cuando dice mar, es el mar de Galilea, o el lago de Galilea, que es un lago bien grande, un lago gigante, ¿no? Parece un mar, pero realmente es un lago. Dice, les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza. Una de las cosas que Jesús es famoso, y no solamente Jesús, sino los maestros y los rabinos de aquella época, utilizaban mucho la idea de enseñanza a través de parábolas. ¿Cuál es la idea de las parábolas? Las parábolas es una forma de enseñanza donde el maestro toma una realidad, ya sea espiritual, en este caso, ¿no? Y la presenta de una forma física, una forma que nosotros podamos relacionarnos, que podamos entender, algo que hayamos experimentado, algo que sea más fácil de nosotros procesar, para así tomar una idea que es abstracta o una idea que es difícil de entender porque es espiritual y verla de una forma física que nosotros podamos comprender. Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de enseñanza? Que este tipo de enseñanza facilita el aprendizaje, pero requiere una explicación en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, y cuando vamos a seguir leyendo en el día de hoy, este capítulo número 4, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús enseña con parábolas a propósito. Tiene un propósito por hacerlo, ¿no? Vamos a hablar de eso más luego, pero vamos a comenzar ahora con el versículo número 3. Dicen, escuchen. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de la tierra, pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Y por otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y las otras semillas cayeron en buena tierra, y crecieron, y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es bastante sencillo. Tienes una persona que es un sembrador, tiene un saco de semillas en su mano, y va regando las semillas en su terreno, ¿no? Cuando esa forma de sembrar era la forma que se hacía anteriormente. Se regaba la semilla donde cayera y que la semilla creciera donde cayera. Eh, ¿Cuál es el problema de eso? Como dice aquí, alguna semilla cae en el camino. En otras palabras, cae en un sitio donde no está preparado para sembrar, o está duro, o hay piedra, ¿verdad? Porque ponían piedra para hacer un camino. Por lo tanto, esa semilla simplemente se perdió, vamos a ponerlo así. El camino la recibe,
pero no va a crecer. Y entonces, que normalmente cuando tiramos arroz o algo en la calle, ¿qué pasa? Vienen los pajaritos rápido y se comen las semillas. Eso es bien fácil de entender lo que estamos leyendo. Después hay otra semilla que cae en tierra, pero no nos damos cuenta que debajo de esa tierra hay mucha piedra. Por lo tanto, hay poca profundidad. Esa semilla pues cae en la tierra, sí crece, pero ¿qué pasa? Al haber poca profundidad, la raíz de la planta no puede profundizar y dice aquí que cuando sale el sol se quema, porque no cayó en tierra correcta y por lo tanto no se desarrolla. Perdón. Entonces tenemos la otra semilla que cae en tierra, pero no está sola, sino que hay espinos que la planta trata de crecer, echa raíces, crece, pero los espinos, la hierba mala, es algo que por notoriedad crece rápido, ¿verdad? Por eso le llamamos hierba mala, porque crece rápido y se mete donde no tiene que meterse. Y ese es el caso aquí, y la ahoga, la asfixia, y esa planta muere. Y muere sin dar fruto, obviamente. Y la tercera es una semilla que cae en terreno fértil, tiene buena profundidad, no tiene espinos, no tiene mala hierba, y crece grande y da fruto, ¿no? Entonces Jesús enseña que algunas de esas semillas dan 30 por uno, o 30 frutos por cada semilla, otras 60 y otras 100. En otras palabras, cada de esas plantas va a dar fruto en diferentes formas, ¿verdad? En diferentes volumen, pero sí va a dar fruto. El problema es que esta parábola, aunque es sumamente sencilla de entender, el Señor Jesús o un maestro cuando habla en parábolas tiene una enseñanza en la mente. So, eh, ese sembrador y esa semilla y ese terreno y ese crecimiento, todo tiene un significado. Pero si no tenemos a el maestro que nos enseña el significado de cada una de esas partes, es bien difícil para nosotros entender qué realmente nos está enseñando el Señor Jesús en este sentido, o el maestro. ¿Okay? So, vemos el pro y el contra de las parábolas. El pro, sencillo de entender, lo puedo visualizar, lo puedo ver. A lo mejor lo he hecho yo mismo, a lo mejor yo he sembrado y reconozco lo que se está hablando. Pero si no tengo a alguien que me explique la parábola, es bien difícil de comprender. ¿Okay? Lo vamos a ver el siguiente versículo 10, y se llama explicación de la parábola. Entonces cuando se fueron los discípulos, ¿no? Dice, cuando Jesús se quedó solo con sus seguidores, junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, les decía Jesús a ellos. Pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero que no perciban. Y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Como les acabo de explicar, esta parábola del sembrador es bien fácil, ¿no? La pudimos ver, la pudimos oír, entendemos lo que es la parábola en sí, pero si no tengo al maestro que me explique, no la puedo percibir, no puedo entender el significado verdadero. Y Jesucristo aquí está diciendo una verdad que es muy, muy seria, eh, que dice, prácticamente está diciendo, yo hago esta enseñanza en parábolas con un propósito, que no sea que se conviertan y sean perdonados, ¿no? Ese versículo 12, que dice, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Eso viene del libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y lo que está diciendo es que hay un grupo de personas que no tienen ningún deseo de venir a los pies de Dios. No tienen ningún deseo de acercarse a Dios, ¿no? Recordemos que cuando Jesús está hablando, están los apóstoles, están los discípulos y están los adicionales.
dentro de los adicionales hay muchas personas que están ahí simplemente porque quieren ser sanados, porque quieren que alguien sea liberado de demonios. Pero no realmente están ahí por el Señor Jesús, no realmente están ahí porque quieren amar a Dios y conocer a Dios. Están ahí por los beneficios físicos de acercarse a Dios. No tienen ningún deseo de arrepentirse, no reconocen que han pecado en contra de Dios. Eh, y podríamos decir que no son escogidos por Dios para salvación. Entonces Jesús habla en parábolas para que esas personas que se queden en su ignorancia, se queden en su rechazo de Dios. Y después en privado, que es lo que está pasando ahora, que están los 12 apóstoles más los discípulos que realmente sí quieren estar con Dios, quieren seguir a Dios, quieren buscar a Dios, se arrepienten de sus pecados, puedan reentender el misterio de esta parábola y puedan arrepentirse y venir a los pies de Cristo, ¿verdad? A venir a fe. Versículo 13. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? ¿No? Entonces en el versículo 14 Jesús explica la parábola. Leamos. El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen profundidad, no tienen raíz en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Estos otros en los que se sembró la semilla entre los espinos, estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan esa palabra y se vuelven estériles. En otras palabras, no dan fruto. Y los otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos 30, otros 60 y otros a 100 por uno. So, ves que ahora que el Señor Jesús nos explica el mensaje, ahora podemos unificar la enseñanza de la parábola con el significado de cada parte y nos da ahora entiendo, ahora sé lo que quiere decir, ¿no? So, el sembrador es la persona que predica el Evangelio. Y se le predica el Evangelio a toda persona, a todo el mundo. La semilla es el Evangelio. Y las diferentes tierras es el corazón de las diferentes personas. Entonces, cuando la semilla, que es el Evangelio, es predicada a alguien que realmente está totalmente en negación y rechazo de la palabra, ni entra, ¿no? Ahí se queda bien superficial y viene Satanás con sus engaños, con las tentaciones del mundo, con el pecado que hay en esas personas y les arrebata el conocimiento o el evangelio para que esa persona no crea y no venga a los pies de Cristo. Y tenemos que entender que en todo tiempo, en todo momento hay una batalla espiritual, ¿no? Y lo vemos aquí. ¿Qué quiere Satanás? Que nosotros no escuchemos el evangelio del Señor Jesús. Entonces la segunda persona o el segundo corazón es un corazón que recibe la palabra y como dice aquí, la recibe con gozo. Oh, wow, hay salvación, hay vida, wow, qué bueno, vida eterna, no hay castigo y qué alegría, qué bueno, y los hermanos son tan buenos y nos llevamos bien y comemos juntos y ven todo bonito. Pero ¿qué sucede? Ese corazón no está preparado para recibir esa palabra y se está enfocando en qué? En las cosas superficiales, por eso es que no tiene profundidad. No, está lleno de piedra por debajo, porque es un corazón de piedra, no ha sido transformado en un corazón de carne. So, es bien superficial, ese evangelio crece superficialmente y cuando viene el momento difícil, el momento de la prueba, el momento de la persecución, evalúan su realidad
y deciden abandonar la iglesia, abandonar a Dios y decir, no, esto no es para mí, yo no me anoté para sufrir, yo no me anoté para ser perseguido, yo no soy capaz de sacrificarme a mí mismo por el Señor Jesús, yo no soy capaz de dar mi vida por el Señor Jesús, o allá ustedes y yo me voy. Esa persona se gozó de la gracia de Dios por un periodo corto de tiempo, pero demostró que no era salvo. Luego tenemos la otra persona, que es el otro corazón, que igualmente recibe la palabra con alegría y crece, la planta crece, ¿no? A lo mejor estuvo tiempo en la iglesia y que los hermanos y creció y aprendió, etcétera. Pero hay dos cosas que suceden con esa persona. Número uno, ahí tienen la mente no solamente en Dios, sino tienen la mente en el mundo. Tienen la mente en las riquezas. Tienen la mente en el placer del mundo. Sí, voy a la iglesia, pero mi mayor tiempo me lo disfruto en los placeres mundanos. Placeres de la carne, placeres de la avaricia del dinero, etcétera, ¿no? Esa persona trata de amar a Dios y al mundo, pero Dios nos enseña que nosotros no podemos amar a Dios y al mundo. O amamos a Dios o amamos al mundo. No podemos amar a la uno y al otro. Y esto es lo que sucede con estas personas. Tratan de amar a ambos. ¿Y qué pasa? Más pudo el amor del mundo que supuestamente el amor que tenían para Dios. Y el mundo ahoga la carne, los deseos de la carne, el placer de la carne, el placer de amar al mundo, ahoga el evangelio, ahoga esa semilla y la mata. Y por lo tanto, aunque sí creció, no dio fruto. Y al no dar fruto, sabemos, basado en lo que dicen las escrituras, que nunca fue salvo. ¿No? Jesucristo dice, por sus frutos los conocerás. Y por último tenemos la cuarta persona. La cuarta persona es ese corazón que ha sido preparado por el Espíritu Santo para recibir esa palabra, ha sido transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y esa persona está lista ¿para qué? Para recibir el Evangelio, para arrepentirse y para seguir a Cristo y amar a Dios en obediencia hasta la muerte. Y esa persona es la que esa planta crece, tiene raíces profundas, ¿verdad? Esas raíces están basadas, están agarradas de la palabra de Dios que nos ha sido dada a nosotros a través de los profetas y los apóstoles y de la piedra angular que es nuestra fundación, que es Cristo Jesús. Y esas personas van a dar fruto. Fíjate que no todo el mundo, no todas las plantas dan el mismo fruto. Hay plantas que dan poco fruto, hay plantas que dan bastante fruto y hay plantas que dan muchísimo fruto. Todas esas plantas representan personas que son salvas, personas que tienen salvación en Cristo Jesús. Pero la persona que da menos fruto, por X o Y razón, sigue siendo salva, pero da fruto. El punto es que da fruto, ¿no? Las otras plantas anteriores no dieron fruto, o su fruto era malo. Por lo tanto, vemos la diferencia entre los que son salvos y los que no son, los que son salvos y los que no son salvos. Los que son salvos tienen una fe que germina, que brota, que crece, que perdura y que da fruto. Los que no son salvos tienen una fe que puede ser nula, temporera y agobiada. ¿Por qué? Por los placeres de la carne y no dan fruto. ¿Ok? Vemos que la idea de las parábolas es excelente porque nos ayuda a comprender el mensaje fácilmente, pero a la vez requiere explicación. ¿Okay? Versículo 21. También Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida en que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Aquí vemos un poco más de enseñanza, ¿no? Mucha parábola en el día de hoy.
Jesús es la luz del mundo. Y lo que Jesús dice es que cuando hay tinieblas, ¿no? Una casa, ¿verdad? Antes no había electricidad, so vamos a imaginarnos una casa de noche. Si no prendes una vela, un candelabro y lo pones arriba, a un lugar alto, para que la luz que se esparza por toda la casa, por toda la habitación, pues no es útil si no hacemos eso. Si yo tengo esa luz y la escondo debajo de la cama o la escondo en un lugar pequeño, sí, la luz está prendida, pero no está haciendo la función que está llamada la luz a hacer, que es que llenar la habitación de luz, ¿no? So, de igual forma, el Evangelio, la palabra de Dios, está hecha para que nosotros seamos esa luz que ilumina el mundo, podamos regar, esparcir el Evangelio a todas partes, a toda persona, a todo el mundo, sin esconder quiénes somos. ¿No? Cuando ponemos el candelabro o la vela arriba, no estamos escondiendo que es una vela la que nos está dando luz, al revés, todo el mundo ve, wow, ahí hay una vela, ahí hay un candelabro, está lleno de luz. Igual forma nosotros debemos modelar a Cristo, representar a Cristo, vivir como Cristo para hacer luz en el mundo, de la misma forma que Jesús es la luz del mundo. Nosotros somos imitadores de Cristo, somos embajadores de Cristo. Entonces, Jesús es la luz del mundo que quita la oscuridad. Y nosotros somos luz en el mundo para llevar la palabra a toda persona. ¿Okay? Y lo que dice al final, el que tiene se le dará más, pero el que no tiene aún se le quitará. Está hablando bien sencillamente de la vida. Ahora mismo todos estamos vivos físicamente, pero los que vienen a Cristo tendremos vida eterna, tendremos vida sin acabarse. Pero los que no vienen a Cristo, los que rechazan esta palabra, ¿verdad? Los que son las tres semillas que no dan fruto, aún la poca vida que tienen se les quitará. ¿Okay? Parábola de crecimiento de las semillas. Esta es otra parábola aparte. Versículo 26. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece. Como él no lo sabe, perdón, ¿cómo? ¿Verdad? En otras palabras, ¿cómo esa semilla de tú tirarla en la tierra nace una planta? El sembrador no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, ¿no? Lo de cortar la planta, porque ha llegado el tiempo de la siega. So, Jesús nos está enseñando un poco aquí de cómo es el proceso del crecimiento del reino. Se riega la semilla, se riega el evangelio. eh, yo predico el evangelio a las personas escuchan el evangelio. Cómo esa semilla crece en ese corazón, germina, se desarrolla y da fruto, espiritualmente hablando, yo no lo sé. No es obra mía, es obra de Dios, ¿no? So, por aquí dice, la tierra produce frutos por sí misma, no es el sembrador el que hace que la semilla crezca, es Dios el que hace la obra, ¿no? So, nuestro trabajo es esparcir la semilla, nuestro trabajo es predicar el evangelio a toda persona, descansar de nuestro trabajo, y mientras nosotros descansamos, Dios hace la obra. Dios hace que esa semilla crezca. Dios hace que esa semilla dé fruto. Y fíjate que dice, cuando el grano está maduro, ¿no? Cuando ya todas las plantas crecieron, cuando ya todas las plantas dieron fruto, entonces, ¿qué hace el segador? ¿Qué hace Dios? Mete la hoz, corta y recoge la siega. Esa es la idea de lo que va a suceder al fin de los tiempos cuando venga Dios y recoja a su pueblo, ¿verdad? Esa es la idea de recoger el fruto del reino. Y tenemos otra parábola igualmente, hablando del reino de los cielos, y dice, versículo 30, también Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra,
Sin embargo, después de sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. ¿Qué significa esa parábola? Esa parábola nos demuestra cómo es el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Jesucristo viene, Jesucristo vive una vida santa, Jesucristo muere, ¿no? Y como toda semilla, ¿qué hacemos cuando la semilla, qué hace la semilla cuando se pone en la tierra? Muere, deja de ser semilla, muere. ¿Y qué hace? Resucita, ¿no? Sale de esa tierra viva como algo diferente, como algo mejor, y crece, esparce raíces, crece sus ramas y da fruto. De igual forma Jesús muere, 3 días más tarde resucita, y de ahí en adelante ese reino empieza a crecer. Empieza a crecer de una manera exponencial. Primero en Jerusalén, después en Judea, después en Israel, después en las afueras, después en el Imperio Romano. Tanto así que hoy en día en todas partes del mundo hay cristianos. El reino de los cielos es como ese árbol que es una semilla chiquitita, pero crece y es tan grande que da sombra y los pájaros se anidan en el árbol. Esa es la idea de lo que está diciendo Jesús en esta parábola. Le está diciendo a los apóstoles, sí, ahora es pequeño, pero va a crecer. Cuando yo muera, cuando la semilla muera y crezca, resucite, va a esparcirse por toda la tierra y va a traer sombra, va a traer refrigerio, va a traer eh, lugar de descanso. ¿Sí? Y el versículo 33 dice, con muchas parábolas como estas Jesús les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no le hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos, ¿no? Y vuelve Marcos y nos recuerda de que cuando Jesús está en público todo el tiempo está hablando en parábolas, 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 pero a sus seguidores verdaderos les explica las parábolas. Tenemos que recordar cuál es el propósito de las parábolas, ¿verdad? Que era para que estas personas sí entiendan y estas otras personas no entiendan. Además de que la enseñanza se facilita. Y la última slide en este capítulo es versículo 35, donde hay una tempestad. Y ahora aquí Jesús va a demostrar quién es Él, no solamente sanando enfermos, no solamente expulsando demonios, no solamente con una enseñanza excelente y con autoridad, sino ahora controlando la naturaleza misma. Dice, ese mismo día, ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad en lo que era el mar de Galilea o ese lago gigante. Y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, ¿verdad? La parte del frente, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó. ¿Y qué hace Cristo? Reprende al viento y le dijo al mar, cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino de la gran calma, ¿verdad? Se puso ese lago como un plato. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y aquí nos demuestra que nosotros como seres humanos tenemos que pedirle a Dios constantemente que fortalezca nuestra fe. Porque tenemos estos apóstoles que han visto milagro tras milagro, que reconocen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, etc. Y le tienen miedo a una tormenta que sí puede ser tenebrosa, pero tienen al Creador de los cielos y de la tierra durmiendo en su barca. ¿Acaso Dios no ama tanto a esas personas que los va a proteger? Claro que sí. Por eso Jesús les dice, ¿cómo no tienen fe?
¿No creen en mí? ¿No creen en lo que les estoy diciendo? Rápido su corazón los traiciona. Entonces tenemos que tener cuidado con las apariencias de lo que nos sucede en lo exterior y olvidarnos de las promesas de Dios en su palabra. Porque si nos agarramos de las promesas de Dios en su palabra, dadas a nosotros, Dios que es fiel y verdadero y no miente, va a cumplir sus promesas. Y eso nos debe traer paz aún en medio de la tormenta. Y mira lo que pasa, cómo termina este capítulo, versículo 41. Y se llenaron, ¿quién? Los discípulos, los apóstoles. Se llenaron de gran temor y decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora el temor no es del lago, no es del viento, es que están viendo con sus propios ojos de que todas las palabras que dice Jesús son ciertas y verdaderas, que Él es el creador, que Él tiene poder de todo lo que existe, que Él sostiene todo con el poder de su palabra, que todo le tiene que obedecer a Él porque Él es Dios. La carne obedece al sanarse, los espíritus obedecen al irse y al callarse. La naturaleza obedece al calmar el viento y el agua, porque están delante de Dios. Este Dios poderoso, este Dios eterno, este Dios maravilloso, este Dios amoroso, es el mismo Dios que te dice a ti y a mí, cree en mí, arrepiéntete y sígueme. No importa qué pecados hayas hecho, no importa qué ofensa le hayas hecho a Dios, no importa qué cosas horribles hayas hecho, porque todos hemos hecho cosas horribles, lo que importa es la promesa de Dios. Dios promete que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, que si ponemos nuestra confianza en Él, que si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que si creemos que Jesús vino a esta tierra, vivió una vida santa, murió en la cruz, al tercer día resucitó y ahora está en el cielo y viene por su iglesia. Si le creemos a Dios, no solamente que Él existe, sino lo que Él dice, y nos arrepentimos de nuestra vida de pecado, tenemos perdón de pecados, somos justificados, somos declarados justos delante de Dios, tenemos ahora paz para con Dios, tenemos reconciliación con Dios, somos declarados hijos de Dios. Cristo Jesús se convierte en nuestro hermano mayor, en nuestro Salvador, en nuestro sumo sacerdote, en nuestro mediador, en nuestro intercesor. Y tenemos seguridad de que aunque este cuerpo muera, yo no moriré porque estoy en Cristo Jesús. Yo te exhorto que si aún no has hecho ese paso de fe, hazlo. No te quedes pensando si esto es verdad o no es verdad. No te quedes pensando en cosas del mundo. El mundo es pasajero. Aquí crecemos, vivimos y morimos. Pero nuestra eternidad puede ser garantizada estando en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Cree, arrepiéntete y síguele. Cree en Jesús, arrepiéntete de tus pecados y síguele. Ámale en obediencia. Ama al Señor Jesús. Confía en el Señor Jesús. Y tendrás vida eterna porque Él es el Dios y dador de la vida. Bueno, aquí terminamos el capítulo número 4. La próxima semana vamos a estudiar el capítulo número 5 y mientras tanto mediten en la palabra, compartan esta palabra con otras personas y que el Señor les bendiga. Hasta luego.